¿Qué haces cuando esperas? Querido hermano, fíjate que Dios cumple sus promesas a través de personas imperfectas en el tiempo perfecto. Hermano, fíjense que el tema que hoy vamos a tratar es sobre Abraham, Sara y Agar. Vamos a notar y vamos a buscarle la reflexión en cuanto a Sara, cómo se desespera en ese tiempo de espera, cuestión que nos pasa a muchos humanos hoy en día. Gabriel, vamos a ubicarnos en la Biblia, hermano. Bueno, mi hermano, me gustaría que se ubiquen en sus Biblias en Génesis 21 del 1 al 5, que dice: Nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Amén, mi hermano, amén. Fíjate algo, en el capítulo 2, ¿verdad? Dice, en el tiempo que Dios había dicho. Todos conocemos la historia de Sara, ¿verdad? Sara tenía la promesa, Abraham tenía la promesa de que iba a ser padre de naciones. Y Sara quiso adelantar o quiso ayudar a Dios en su promesa. Quiso adelantar las cosas, ya que ella se sentía estéril. Ella decidió dar a Agar a su esposo. ¿Para qué? Para que engendrara un hijo. O sea, vamos a echarle una manito a Dios. Sara en este tiempo, en estos 10 años, adelantó los procesos, adelantó esa promesa que Dios tenía establecida para él y para Sara. Ella introdujo una persona más en esta promesa. Esa persona fue Agar. ¿Por qué? Porque Sara no supo esperar el tiempo correcto. Porque fíjate que en ese capítulo 2 dice, en el tiempo que Dios lo había dicho. Ya Dios tenía establecido el tiempo en que les iba a dar el hijo de la promesa. Pero Sara se precipitó a los hechos. Y gracias a eso podemos ver en esta historia la presencia de Agar. Pero mis hermanos, ¿qué queremos demostrar en este momento? Es ese tiempo de espera, ese tiempo en el que nosotros estamos esperando esa promesa que Dios tiene establecida para nosotros. ¿Qué hacemos nosotros en ese tiempo? Nos desesperamos, nos apuramos, introducimos cosas que no debemos introducir en nuestras vidas. ¿Qué hacemos en ese tiempo de espera? Es algo que nosotros muy personalmente debemos preguntarnos, porque a veces ese tiempo de espera, lo ideal es que nosotros nos preparemos para lo que queremos lograr. Si nosotros para perfeccionarnos sobre todo, fíjense que hay una historia del rey David que antes de él ser rey, él estaba en los campos pastoreando ovejas. Y en ese tiempo David se preparó. ¿Se preparó en qué sentido? Él tocaba arpa. Y cuando el rey necesitaba a una persona que tocara arpa, alguien ya sabía que él era el que lo hacía mejor. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos toque esperar para que Dios cumpla una promesa en nuestras vidas, debemos de ser pacientes, debemos de tener el discernimiento de Dios para no apresurar los hechos que debemos
esperar, porque eso a la larga nos trae consecuencias. Fíjense que de esta historia podemos aprender mucho, porque en el capítulo 16 nos habla de que Sara, en su desesperación que Abraham tuviera a su hijo, él le da a su sierva Agar y ella queda embarazada de Abraham. Pero cuando queda embarazada, ¿qué pasa? Agar empieza a tener conflictos con Sara. Entonces Agar sale de este lugar, o sea, esos conflictos crecen y Agar sale. Pero ¿cómo sale? Sale sin un rumbo, sale sin una dirección, sale sin ninguna cosa planificada. ¿Por qué? Porque salió antes de tiempo. Entonces también hay que pedirle mucho a Dios, que Dios no movernos por emociones, no movernos por conflicto, porque muchas veces debemos de ser personas muy sabias a la hora de tomar decisiones para no salir corriendo como lo hizo Agar. Mi hermano Juan, ¿qué nos dice? Sí, hermana, miren, ahí vemos muchas cosas que hoy en día las podemos palpar de otra manera, pero con el mismo significado en la misma condición. Cuando también notamos que allí Sara, como cualquier ser humano, que muchas veces cualquiera de nosotros lo hacemos, en ese tiempo de espera nos desesperamos y queremos hacer las cosas no porque seamos desobedientes en todo el sentido de la palabra, no, sino que a veces queremos apresurar el tiempo, y el tiempo de Dios es perfecto. Entonces Sara, fíjese las consecuencias que originó esa mala decisión. Así a nosotros también nos pasa en la vida. Cuando esperamos, cuando entregamos las cargas, que le entregamos cualquier problema a Dios, llega un momento donde tomamos esa carga y somos obstáculos para que esa bendición de Dios, o en ese tiempo perfecto de Dios, se den las cosas. Y inclusive muchas veces decimos, ¿por qué nos está pasando esto? Deberíamos de decir, ¿para qué nos está pasando esto? Y esperar en Dios, porque si aún tengamos la fe, nosotros algunas veces cometemos ese error de tomar. No es que no creamos en Dios en ese momento, no, sino la condición humana que nos lleva, y esa falta de dominio propio que nos lleva a tomar esas decisiones que son incorrectas para nuestro Señor, porque Él sabe en qué tiempo es que lo va a hacer, es en el mejor tiempo. Por eso es que este tema al inicio dice que Él es perfecto a pesar de que nosotros seamos imperfectos. Él hace las cosas perfectas. No nos pasa con los seres humanos, que a veces si alguien es imperfecto, inclusive lo hemos visto en ocasiones que, bueno, déjalo quieto, que él lleve el golpe. No, Dios no. Dios te va orientando. Y bueno, allí también vemos a otro personaje en esa palabra que fue incluido gracias a que Sara tomó apresuradamente decisiones, que fue Agar. ¿Qué me podrías decir tú de Agar? ¿Qué representa allí, o qué trae para reflexión de esta vida que hoy en día estamos viviendo? Mi hermano, me gustaría que nos ubicáramos en Génesis 16:13. Dice la palabra: entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo:
¿no he visto también aquí al que me ve? Amén, hermano. Fíjense que la historia de Agar, mis hermanos, en el capítulo 16 fue, como estamos comentando ahora, ¿verdad? Una historia bastante dolorosa, donde una mujer sola se va al desierto. Pero fíjense, la historia de Agar muchas veces nosotros la contamos rápido. Se habla de la promesa de Abraham, de la desesperación de Sara y del nacimiento de Isaac. Pero en medio de todo esto aparece esta mujer, una mujer de la que casi nadie habla, una mujer que nadie la mira con atención. ¿Por qué? Porque esta mujer no tomó las decisiones, ella no planeó nada, no tenía poder ni voz. Era una sierva, una extranjera, una mujer cuya vida cambió por decisiones de otros. De pronto, ella estaba embarazada, pero no un hijo que era parte de sus sueños, sino del intento humano de resolver las promesas de Dios. Con el tiempo llegan estos conflictos de ella con Sara. Y la Biblia muestra, ¿verdad?, una revelación muy profunda. Agar huyó al desierto. ¿Pero de qué huyó? Huyó del dolor, de la humillación. Huyó de un lugar que estaba rompiendo su corazón. Nada más imaginemos esta escena. Una mujer sola, embarazada, cansada y sin rumbo en medio del desierto. Nadie la estaba buscando, pero alguien sí. ¿Quién, hermano? El ángel del Señor. La encontró justo en la fuente de agua y lo primero que hizo fue llamarla por su nombre. No la llamó sierva, no la llamó extranjera, la llamó por su nombre, porque Dios conoce el nombre de los que el mundo ignora. Tal vez tú también sabes lo que es sentirse como Agar, sentir que tu vida se ha complicado por decisiones de otro, sentir que nadie te ve en medio de tu dolor, sentir que eres invisible. Quizás has caminado tu propio desierto, como problemas en tu hogar, heridas profundas, cansancios que nadie entiende, lágrimas que nadie vio. Pero el desierto de Agar revela algo muy importante. Dios la encontró allí en ese desierto. No la encontró en un palacio, no la encontró en un momento perfecto. La encontró en el lugar donde su corazón estaba más roto. Y Agar dijo algo que quedó escrito para siempre. Tú eres el Dios que ve. El que ve cuando lloras en silencio. El Dios que te ve cuando nadie escucha tu historia. El Dios que te ve cuando sientes que ya no puedes más. El mundo puede ignorarte, la gente puede olvidarte, pero Dios no. Más adelante, Agar volvería al desierto con su hijo Ismael y vuelve a quedar sin agua, sin esperanza, pensando que todo podría pasar, que todo llegaría hasta allí. Pero la Biblia dice algo conmovedor. Dios oyó la voz del muchacho. Para Dios ninguna vida es insignificante. Entonces Dios abrió allí los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua que ya estaba allí. ¿Por qué? Porque a veces el milagro no es que Dios crea algo nuevo, sino que abre nuestros ojos para ver la provisión que ya estaba cerca. Si hoy te sientes en un desierto, recuerda esto: Dios te ve. Te ve cuando nadie lo hace, cuando tu corazón está cansado, cuando sientes que todo está perdido. Y si hoy sigues aquí es porque tu historia no ha terminado. Dios aún camina en medio de los desiertos, cuando encuentra a los que creen en Él y los llama por su nombre. Así que, mis hermanos, Dios hoy nos está viendo en medio de cada uno de esos procesos que nosotros estamos atravesando. Y a veces es necesario hacer lo que hizo Agar. A veces es necesario devolvernos
Pero devolvernos ¿para dónde? Devolvernos para que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque hay que tener el grado de discernimiento y pedírselo a Dios para saber cuándo debemos abandonar, cuándo debemos seguir o cuándo debemos abrir nuestros ojos espirituales para ver esa provisión que Dios tiene allí para cada uno de nosotros. Amén. Amén, amén, hermana. Bueno, queridos hermanos, hay temas de los cuales nosotros por aquí en el lugar santo tomamos para compartirlo con ustedes, para que hagamos juntos, hagamos reflexiones de la vida que hoy vivimos, de los procesos que hoy estamos cruzando. Lo hacemos con toda la intención de que llegue hasta ustedes, al que lo necesite. Si tienes tú a alguien, si estás pasando por algún proceso y sientes que este programa se identifica contigo, te rogamos que te suscribas, y si consigues a alguien allí o conoces a alguien que puede estar pasando por un proceso como el de Sara, como el de Agar, envíale de una vez para que esa persona también sirva esta palabra, sirva de fuerza, de consuelo y levante, porque ese es el lema de que estamos por acá en el lugar santo, es de llegar a las personas que lo necesites. Por eso somos una comunidad cristiana. Suscríbanse, den like y comenten. Les agradecemos y que tengan una bendecida noche.